Continuamos en No Te Vayas Campeón y en este caso vamos a recibir acá en el piso de Radio Sí a Osvaldo Borgasi, integrante del Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol. Osvaldo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen No, día. gracias a vos, Diego, por invitarme y bueno, a la audiencia de No Te Vayas Campeón, mis saludos. Osvaldo, te convocamos, te dije que quería charlar con vos y que quería entrevistarte. En pocos días más va a comenzar la Copa Libertadores o la zona de grupos de la Copa Libertadores. Claro. Hace unos días tuve una discusión y me decía, che, pero Boca no está jugando la Libertadores en su momento. Y digo, sí, es parte de la Copa Libertadores, pero bueno, va a comenzar la zona de grupos, la fase de grupos ahora en unos días más. Pero no vamos a hablar de la Copa Libertadores actual. Vamos a irnos a la prehistoria, por llamarlo de alguna manera, de esa Copa Libertadores. Vos publicaste un libro que se llama, bueno, 1900-1924, Capti Competition, primer antecedente de la Libertadores de América. Sí, en realidad concuerdo con vos que la Copa Libertadores empezó y ahora va a empezar justamente la parte más reconocida generalmente porque empieza la fase de grupos y la parte más tradicional, Claro. pero la parte esta de eliminatorias previas forman parte de la Copa Libertadores. Yo por lo menos lo tomo así, la Conmebol entiendo que también lo toma así. Y esto surge por lo siguiente, porque para 2010 la Conmebol realiza uno de sus libros sobre la Copa Libertadores y justamente en la introducción hace una especie de reseña de los torneos antiguos y lo toma justamente a la Capti Competition como el antecedente más remoto de la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque ya se jugaba entre al menos dos países en ese caso. Claro. Y ese, bueno, el objetivo de la Copa Libertadores justamente es que participen, originario era de que participaran los campeones de los distintos torneos sudamericanos y entre ellos sacar un campeón de Sudamérica, ¿no? Por eso al principio era la Copa de Campeones. Claro. Hoy en día ya sabemos que, bueno, fue creciendo y no solamente empezaron a invitarse en un momento los subcampeones y hoy entran varios equipos, sobre todo los países más grandes como Argentina y Brasil. Sí, por una tabla. Entran más equipos Claro. y cada asociación tiene que definir cómo los ingresa. Hay quejas porque a veces jugó un equipo de segundo nivel y la Conmebol quiere que jueguen equipos de primer nivel. Bueno, ese tipo de políticas que no vienen al caso ahora porque queremos hablar de la historia. De la historia. Bueno, vos recién decías que jugaban dos países. Claro, lo curioso es que buscándole la expresión correcta, sería el primer torneo internacional oficial en el cual juegan más de un país organizado por una asociación nacional. Hay que buscarle mucha frase. Claro, es muy largo. Sí, a mí no me gusta mucho eso porque hay que buscarle siempre la vuelta, pero a la gente le gusta, es el primero de tal cosa. Claro, porque hubo antecedentes en la cual organizaban clubes, lo organizaban a veces gente de la aristocracia en Europa, sobre todo estamos hablando, ¿no? Algún caso es claramente el torneo más antiguo y por eliminación es la Copa inglesa, pero claro, cuando uno revisa dice, pero son Escocia, Inglaterra, Gales, y en ese entonces Irlanda formaban parte del mismo país soberano, claro, el Reino Unido. Entonces hay que buscarle siempre la vuelta para que sea el primero. Claro, ¿se entiende, ¿no? Sí, hay que buscar el detalle, el asterisco. Sí, y después hay un torneo anterior a la Capti Competition, pero no lo organiza una asociación nacional, sino una especie de liga. Es como si acá la Liga Santafesina se le ocurriera largar un torneo con los equipos de Santa Fe y Uruguay, por ejemplo. Claro, no es una asociación nacional, sino es una liga regional. Claro. Ese también es también oficial porque lo organiza una liga reconocida por la Asociación Francesa de la época. Pero organizada por una asociación nacional de un país soberano, sería el primero. O sea, hay que buscarle la vuelta, pero bueno. Pero llegamos a cómo llega a ser el primero. Recién decías que en 2010, bueno, en un libro de Conmebol aparece esto como antecedente. Sí, se la reconoce como un antecedente. Nos vamos a aquellos años. ¿Quiénes jugaban? Vos decías, eran los campeones, pero ¿los campeones de qué? No, en ese entonces, en realidad jugaban todos los afiliados, tanto a la Asociación Argentina, que era entonces en nombre inglés, Argentine Association Football League,
a veces la ponemos para simplificarlo como AFL, pero no hay más ni menos que un antecedente de la actual AFA. Claro. La AFA se reconoce sucesora de esa asociación. Y lo jugaban los equipos de primer nivel de esta asociación, los de la por entonces Liga Rosarina y de la por entonces Liga Uruguaya de Fútbol, hoy la Asociación Uruguaya de Fútbol, ¿no? Después del cambio de nombre. Jugaban en general, no era obligatorio jugarlas, se escribían, pero lo curioso del caso es que siempre fue reconocido en toda aquella época como más importante que el campeonato local. Algo también un antecedente de la Copa Libertadores, claro, de alguna manera. ¿Por qué te digo esto? No solamente lo decían los medios, cuando se jugaba la final era para ellos el partido más importante del año, a nivel de clubes, no de selecciones, y también porque para inscribirse había que pagar una cuota más importante que para jugar el torneo del campeonato, ¿sí? Y lo cual solo te asegura un solo partido, porque si vos perdías quedabas afuera, quedabas afuera. Claro. Y hay curiosidades, ¿no? Y esto no es para todo el torneo, ¿no? Hasta que yo pongo hasta 1924, porque en 1924 hubo un intento de resurgir, de que resurgiera, ¿no? Pero en realidad, bueno, se juega hasta 1920 y pero los primeros años, y a veces se confunde y se cree que se jugó siempre igual, se jugaba de manera tal de que se iban eliminando los uruguayos entre sí hasta quedar uno. Los rosarinos entre sí hasta quedar uno. Pero los porteños, y en ese entonces porteños eran lo que hoy es el AMBA, claro, no estaba todavía la terminología AMBA, pero se reconsideraba Pontevedra lo que eran la capital y los alrededores. Sí. Quedaban dos. Uno de ellos visitaba a Montevideo y el otro visitaba a Rosario. Y después los ganadores de esto jugaban la final. Esto fue cambiando con el tiempo. Por ejemplo, ya en 1907, que es el cambio más profundo, aunque hubo varios, se jugó que todos los argentinos se eliminaban entre sí, todos los uruguayos se entregaban entre sí, y la final se jugaba siempre en la zona de lo que llamamos el AMBA. Al revés de lo que después se creó, los uruguayos crearon una copa parecida, que era la Copa de Honor Cusenier, en el cual la final se tenía que jugar en Montevideo, porque como el torneo fue muy exitoso en aquella época, era como jugar la Copa Libertadores hoy prácticamente, claro. Era muy exitoso y enseguida se lo imitó. Entonces los uruguayos lo primero que hicieron fue eso. Y lo curioso del caso es que al principio la Asociación Argentina, los uruguayos se tenían que inscribir directamente en la Asociación Argentina, los primeros 4 años. En 1904 no, ya empezó la Asociación Uruguaya, ya empezó a coordinar a sus propios equipos. O sea que de entrada no veían con malos ojos la injerencia de la Asociación Argentina con sus equipos, cosa que después con el tiempo no, cada cual quería cuidar a su quintita, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cuáles eran esos equipos, tanto de Buenos Aires, de Rosario, Montevideo o Uruguay, que jugaban en aquellos años? ¿Cuáles eran los más importantes, los más trascendentales? Los 3 primeros campeones que aparecen en la tapa del libro, justamente, y en el orden que fueron ganados, y eran los 3 grandes de Argentina de aquel entonces, eran Belgrano Athletic, no el Belgrano de Córdoba, sino un Belgrano que hoy juega al rugby, nada más. El de marrón y amarillo. Eso, marrón y amarillo, que en ese entonces encima tenía una camiseta rojo, blanco y verde. Claro. Pero el escudo es el que es marrón. Hoy es marrón y amarillo. Belgrano, por ahí está la... Está en Belgrano, sí, Rey del Pino, por ahí. El segundo, Alumni, que lo gana, que es el equipo reconocido como el más grande de la época, ¿no? Porque ganó 10 campeonatos, varias copas, etcétera, etcétera, era la base de la selección argentina. Y el tercero, el Club Atlético del Rosario, hoy Club Atlético del Rosario, a veces no se le decían Rosario Athletic Club, en forma indistinta tenían los 2 nombres, pero se terminó imponiendo el nombre en castellano. Bueno, otro club que actualmente juega al rugby. Otro club que hoy juega al rugby. El actual Alumni que juega al rugby no es el mismo. Tomó ese nombre en honor a aquel, pero se fundó cerca de 1950. Sí, fines de los 40 creo que sí, ya en 1950, pero en honor a aquel nombre, y porque también estaba integrado por exalumnos del Buenos Aires English High School, que fue la cuna de aquel glorioso alumno, ¿no es cierto?
Bueno, ahí tenemos los tres más importantes, al menos de Buenos Aires y de Rosario. Y de Argentina, claro. Bueno, claro, los tres de Argentina. El primer campeón uruguayo, curiosamente, es Montevideo Wanderers. No es ni Nacional, ni Curo, Peñarol, como con la discusión esa que tienen los uruguayos sobre el tema, pero fue Montevideo Wanderers. Curiosamente, en aquel entonces podemos decir que había dos grandes realmente en Uruguay, lo que hoy es Nacional y Peñarol, y había dos medianos que estaban cerca, que eran el River Plate uruguayo y el Wanderers de Montevideo, ¿no? Eran que podían acercarse. Casualmente, bueno, Montevideo Wanderers termina con el romanticismo, te podemos decir, en el fútbol, de ir a jugar por jugar y pasarla bien, sino que, claro, venían, las anécdotas eran que viajaban en el barco, la noche anterior, imagínate, si había tormenta en el Río de la Plata, llegaban muertos de cansancio, no podían haber dormido. Hay muchas anécdotas de ese tipo, hasta lesionados porque el barco se movía y estaban ahí, se movían. Mucho descompuesto, me imagino. Sí, descompuesto, tal cual. Pero Montevideo Wanderers empieza a venir 2 días antes, por ejemplo, lo cual complica todo. Porque había que, claro, ¿qué era? Era una inversión. Se lo iba al puerto a recibir, se lo paseaba por la ciudad de Buenos Aires, se le mostraba la ciudad. Miren cómo está creciendo la ciudad. Lo mismo pasaba en Montevideo, ¿viste? Eran sus colegas, en definitiva, que venían a visitarlo, aparte de mucha impronta británica en ese entonces. Entonces, todo el famoso fallo tío Clos, ¿viste? A sacar a la delegación que venía a competir con vos, o venía a competir con tus connacionales, o los que estaban de este lado del charco, digamos, para no mezclarlo con la parte de la nación, porque había mucha mezcla de argentinos, de hijos de ingleses, de escoceses, nativos del Reino Unido, que todavía jugaban mucho. Estamos hablando del fútbol incipiente, ¿no?, de aquel entonces. Y Montevideo Wanderers te viene por ahí 2 días antes como para evitar ese tipo de problemas. Entonces hay que darle alojamiento también. Entonces eso empezó a reglamentarse, ¿viste? Bueno, escuchame, no podemos estar pagándole, si ellos quieren venir antes, no podemos estar pagándole tampoco, porque las arcas de la asociación no eran como ahora que la televisión o los genera sponsors, claro, de sponsor, era todos recursos, muchos de bolsillo, de pulmón, ¿viste? Entonces, bueno, llegó un momento que hubo que reglamentarlo, todo eso, y por eso te digo que Montevideo Wanderers termina un poquito con esa época romántica, ¿no? Y empieza, claro, no podemos decir profesionalización, pero empiezan a darse los primeros pasos hacia. Claro. Porque ya no viene a compartir con vos, viene a ganarte. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque ya hay un dirigente muy, muy visionario que después, bueno, va a ser el primer presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es uruguayo, y que hace que el fútbol empiece a crecer, no solamente en Uruguay, sino empiece a crecer cada vez más en Sudamérica, y hace que Sudamérica es una potencia, la única potencia prácticamente que puede hacerle frente a las ventajas europeas económicas es Sudamérica, tal vez con mucho menos recursos, pero con una materia prima que son los jugadores que surgen y surgen, sobre todo en los 3 países grandes, ¿no? Brasil, Uruguay, Argentina, pero también vemos cómo va creciendo Colombia, cómo va creciendo Chile, cómo, a ver, los que son viejos como yo, recordamos los peruanos de la década del 70, que eran maravilla. Incluso está sucediendo que acá, para tomar Conmebol, ¿no? Nada más Sudamérica, lo que era Venezuela hace 20 años atrás y lo que es Venezuela hoy. Que en Europa en general no está pasando eso, digo, las selecciones chicas o con menos siguen siendo las selecciones chicas, digo, cada tanto se da sacó un empate, viste que no sé, o perdió por 1 gol, por 2 goles y pasa a ser como la noticia. Creo que justamente diste en el clavo. La evolución de Venezuela es llamativa. Me acuerdo de los primeros partidos que jugaba la selección venezolana, se comía un montón de goles, y ahora es difícil. Se terminó la inocencia en el fútbol sudamericano. Desde ya. Sí. ¿Y qué pasaba con... Bueno, vos recién mencionabas a Montevideo Wanderers. ¿Quién era el dirigente que mencionás que le dio el puntapié a la evolución del fútbol sudamericano?
Bueno, ahora lo vamos a buscar, pero pensaba en esto, te preguntaba eso porque pensaba en los otros países, ¿no? de Sudamérica, por ejemplo Brasil, por ejemplo Chile. ¿Qué sucedía con sus equipos? De las diferentes ligas. Entiendo que no había, por ejemplo, en Brasil una liga que, como hoy se conoce, el Brasileirado. Cada estado tal vez jugaba con sus propios equipos, su propia tabla. Pero ¿qué pasaba con esos equipos? Digo, ¿eran invitados? ¿No fueron invitados? Tal vez las distancias, pienso que complicaban y era un poco más complejo que vengan. Mira, realmente Argentina y Uruguay estaban a la cabeza del fútbol sudamericano en aquel entonces. Brasil estaba muy, muy incipiente, Chile también, y cuando iban los equipos, tanto argentinos, uruguayos, se enfrentaban con otros equipos de aquella época. Generalmente eran muy favoritos, tremendamente favoritos. Bueno, te debía un nombre, ¿no? Héctor Rivadavia Gómez es el primer presidente de la Conmebol y es justamente el presidente de Montevideo Wanderers. Es el que termina con esta época de romántica. Hace crecer al fútbol uruguayo, por ejemplo, de manera tal de que eran pocos los equipos que jugaban en su primera división, ¿no? Y él propone de que había que jugar cada vez más para lograr que el continuo... la competencia, la competencia iba a elevar la vara. Exactamente, y así sucedió. Empezó a elevar la vara, de manera tal que, si bien, por ejemplo, te puedo decir que en los 1900 Argentina estaba por encima de Uruguay, ya para los 1910 y los 1920 ya era difícil ganarle a los equipos uruguayos. Tanto es así que los Juegos, más después de los Juegos Olímpicos, Argentina y Uruguay estaban cerca, ¿no? Inclusive ganaban los sudamericanos, uno, el otro, pero era como que los uruguayos estaban un pasito o medio pasito adelante. Y tanto es así que lo de 1924, cuando ganan los Juegos Olímpicos, se intenta que Nacional, que había sido el campeón de la última Copa Competencia uruguaya, juegue con Sportivo Barracas, que había sido el último campeón de la Copa Competencia argentina de unos años antes, y jueguen ¿para qué? Para ver a aquellos campeones el olímpicos. Supercampeón, claro. A ver, hacer el tema es el siguiente, ¿no? Al principio era como que, bueno, los uruguayos eran invitados por la Asociación Argentina, jugaban, y para ese, mirá, en el 1924 no les interesó directamente venir. O sea, claro. Sí, ya habían llegado ellos. Sí, la cosa era como que de estar dos pasos abajo, más o menos, estaban un pasito arriba, claro. Y era como que ya competir era como que no les interesaba tanto. Acá, no. Claro, por eso tanto el tema del famoso gol olímpico, ¿no? Que acá fue festejado con un fervor tan grande porque era hacerle el gol a los que en ese entonces eran los campeones olímpicos, ¿no? Que inclusive muchos tratan de hacerlo pasar como que era el campeón mundial de entonces, un campeón mundial amateur, pero bueno, campeón mundial al fin, en definitiva, por ser olímpico. Aparece, veo la tapa del libro, bueno, hay otros escudos, me llama la atención que está el CASI, por ejemplo, otro club que nosotros hablamos hace un ratito de los vinculados al rugby, y hay un punteo en tu libro que dice la influencia del rugby en el inicio de la Copa. Entiendo que era una influencia del rugby en el fútbol en general, por los clubes, por un montón de situaciones, pero en particular, ¿qué tiene que ver? Ahora te explico, mirá. En esos primeros tiempos, estamos hablando 1900, la primera Copa se juega en 1900, sí. Prácticamente las comisiones directivas de lo que hoy es la Unión Argentina de Rugby, que entonces era la River Plate Championship, y lo que hoy es la AFA, prácticamente compartían muchos dirigentes. Hoy en día es como que uno no sabe casi nada del otro, ¿no? Es como que, bueno, por ahí se encuentran en alguna organización de eventos de multideportivo, pero
Sí, cada uno. A fin de año había una fiesta de entrega de premios que se llamaba Smoking Concert y estaban todos, los de rugby y los del Football Association. No nos olvidemos que el rugby también es fútbol rugby. Y lo que para nosotros es fútbol en realidad es Football Association. Claro. Por eso le decían fútbol. Cuando vas a la biblioteca, lees los diarios de entonces, lees fútbol y a veces no es el actual fútbol. Claro. Entonces, mirá lo que encontré. Ve la formación, no, son 15, no, Claro. tenés que mirar con mucha atención, ¿no es cierto? Y prácticamente eran los mismos dirigentes, compartían la dirigencia. Y en 1899, lo que hoy es la UAR, o la URBA, ¿no? Porque en realidad era para los que estaban en la zona, arman un campeonato en el cual se jugaba un campeonato en la ciudad en Buenos Aires y alrededores, y se había definido que el campeón y el subcampeón de esta zona, Buenos Aires, iba a jugar uno en Rosario, otro en Montevideo, y la final se iba a jugar en Buenos Aires. Prácticamente lo mismo que pasa con la Copa Competencia de Fútbol al año siguiente. Por eso digo que se copia eso. Y entonces, ¿qué pasa? El equipo uruguayo que había sido invitado al Montevideo Cricket deserta, a último momento no juega. Entonces se decide que el subcampeón de la zona de Buenos Aires vaya a jugar a Rosario y el ganador de ahí recién juega la final con el campeón de Buenos Aires. Y de ahí se copia, al otro año se copia en el fútbol. Pero en el fútbol, quieras o no, ya... ¿por qué es más fácil el fútbol? Que juntar 11 es mucho más fácil que juntar 15. Hacer un arco de fútbol es mucho más fácil que hacer un arco de rugby. Entonces siempre fue más popular ya de entrada, ¿viste? Había más equipos. Entonces, bueno, estaba como más organizado y se pudo armar un campeonato mucho más acorde, así un torneo por eliminación mucho más acorde, y bueno, jugaron claro, lo comparamos hoy en día, eran pocos, ¿no? 4, por ejemplo, bueno, no sé, pero en el rugby también había 4, pero en Montevideo había uno solo. Claro, sí, siempre, cuando salen estos temas, siempre, al menos lo que yo planteo es poner en contexto a nivel histórico, digo, no medir con la vara que se mide hoy, no. o la situación actual con lo que pudo haber sido un torneo en 1903, 1902, digo, hay que pensar abriéndose un poco de lo que es puramente el deporte en sí, digo, a nivel infraestructura, a nivel transporte, a nivel logística, hay un montón de situaciones que digo, hay que llevar la cabeza de esos años. Sí, juzgar a las cosas antiguas con las reglas actuales siempre es algo que no conviene, porque no tenemos en cuenta, como bien decís vos, los problemas que había entonces. El problema de transporte, ir a Montevideo era todo un tema, ir a Rosario era todo un tema, de vuelta. En vez era un tren que había que viajar toda la noche y jugar al otro día. Al principio era así, también llegaban cansados. Sí, por eso, digo, hay un montón de factores que digo, uno los ve hoy o los piensa con la cabeza de hoy y dice, bueno, en Rosario acá nomás salimos en 2 horas, estamos 1 hora y media, 2 horas, no sé cuánto, pero digo, no era lo mismo. Hoy en día vas a Rosario en un buen colectivo, podés ir en el día y los jugadores no llegan tan cansados, ¿viste? Claro, la preparación física distinta. En ese entonces, primero, los horarios de los trenes, olvidate de ir en auto. No, claro. No llegabas más, ¿viste? El auto se pinchaba la rueda cada rato, no eran las rutas como ahora. Olvídate de eso. Entonces, sí, bueno, está bien, Rosario estaba cerca de alguna manera, pero no tanto como ahora, podemos decir. En kilómetros seguía siendo lo mismo, pero en velocidad. Pero en tiempo. En tiempo, olvídate, era ¿no? Mucho más. Era mucho más, tal cual. Estamos charlando con Osvaldo Gorgazzi. Osvaldo, hablábamos del rugby y demás, y fuera del aire vos me comentabas algo en relación a esto de la Conmebol y cómo toma esta copa, primero como antecedente de la Copa Libertadores, pero también lo usa y lo toma para introducir reglas para otros torneos de la Conmebol ya a nivel selecciones. Claro, justamente, la Copa Competencia, fíjate que vos que como en un torneo por eliminación surge un problema. ¿Qué pasa si empatan? Claro. Bueno, el problema está. Y en ese entonces, cuando se empataba, no había penales como ahora. Ni tampoco córneres como hubo una época también de desempate por córner. Había desempate por córner, el que tenía más córner a favor era el que seguía, ¿no?
como degeneraba el partido mismo, porque se buscaba el córner y no el gol. No el gol, claro. Ganemos aboquémonos a ganar córner, después vemos cómo... Sí, se eliminó rápidamente, pero hubo unos años, no en estas épocas, pero inclusive en la época profesional, que se definían por córners a favor. Se jugaba media hora de alargue, tal cual como ahora. Pero si se terminaba esa media hora de alargue, empatado, se jugaba otra media hora más. Y así de vuelta, hasta que se completaban 3 horas. Ahora, piénsense, otra vez, vamos a la época. Si el partido empezaba medianamente un poquitito más tarde, que era muy común, típica puntualidad criolla, de que no se cumplían con los horarios, se empezaba un poquito más tarde, se terminaba la luz natural, y no se podía seguir jugando. No se podía seguir jugando, porque no se veía nada. Entonces, sobre todo, no se olviden que el fútbol era un deporte de invierno, sobre todo. Claro. Sobre todo en aquella época. Después, cuando se empezó a popularizar, empezó a invadir a los otros deportes, que era el cricket, era el otro deporte que practicaban los ingleses, que lo practicaban más en verano. Entonces, como de vuelta, como el fútbol era mucho más se hizo mucho más popular que el cricket prácticamente hoy en día, si bien existe la asociación de cricket, ¿no? Se juega en muy pocos lugares, claro. No es tan popular. Y entonces, ya sea por el cansancio, porque no había luz, los partidos no llegaban a terminar esas 3 horas. Y si esas 3 horas se terminaban empatado, en realidad se tenía que volver a jugar. ¿Qué pasaba generalmente? Antes de las 3 horas, o porque falta de luz, o porque los jugadores estaban tan cansados que lo convencían al árbitro, que también estaba cansado de correr, de que lo suspendiera y listo. Y por más que la asociación insistía con que se tenían que jugar las 3 horas, siempre había una excusa para terminarlo mucho antes de las 3 horas. Muy pocos partidos terminaron eso. Hay un caso de Huracán Almagro que juegan como 4 partidos, 5 partidos para poder lograr que uno de los dos se termina que definir. Todo esto está contado con detalle acá en el libro, ¿no es cierto? Y porque hay muchas curiosidades. Otra, por ejemplo, que cuando venían los rosarinos a jugar a Buenos Aires, por ahí, sobre todo en primera época, aprovechaban y jugaban el sábado por ahí el campeonato de la final de rugby y el domingo la final de fútbol. Pero había muchos que jugaban los dos deportes. Claro. Entonces imagínate cómo llegaban al domingo. Porque el rugby genera muchos más lesiones, ¿no? Claro. Porque es un juego más... por eso trata de ser más leal el rugby, porque... las lesiones que físicamente es mucho más riesgoso. Las lesiones que genera es mucho más riesgoso. Y por eso Watson Hatton no quería en el Buenos Aires English High School, opta por el fútbol, no por el rugby, porque no quería que sus estudiantes, los chicos de primaria, de lo que hoy llamamos primaria o secundaria, vengan a los padres a quejarse de que estaban lastimados. Entonces opta por el fútbol, justamente. ¿Y qué es lo que sucede con esto de los partidos que van empatados? Digo, se especulaba, se pensaba en estos suplementarios 3 horas, pero ¿qué decisión toma lo que era la Conmebol? Bueno, justamente cuando hace el reglamento de lo que hoy es la Copa América, el Campeonato Sudamericano, decide que para los desempates, si 2 equipos terminan primeros en el campeonato sudamericano, que al principio se jugaban todos contra todos, pero podían llegar al último partido empatados, se decide utilizar el reglamento que se utiliza en la Cup de Competition de la Argentina. O sea, ya en 1916 la Conmebol toma la Cup de Competition como un ejemplo para ser utilizado lo de desempate. Y los desempates eran, como recién hablábamos, ¿no? Media hora, hasta lograr desempatar el partido, a máximo 3 horas, y si no, a los pocos días volver a jugar el partido. Había que volver a jugar el partido. Después tengo también anotado que se da el primer partido con reemplazos, con sustituciones. Sí, es algo muy curioso. Es tan curioso porque juegan Estudiantes y Belgrano, ¿no? De vuelta, el Belgrano Athletic. En el Belgrano Athletic en realidad estaban los más representativos de los británicos. Se suponía que eran los que más sabían manejar el idioma inglés, justamente. Y del otro lado estaba Estudiantes, donde justamente es uno de los primeros equipos donde empiezan a participar. No es el Estudiante de La Plata, es lo que hoy llamamos, mal llamado Estudiantes de Buenos Aires o de Caseros, ¿no?
es el Club Atlético Estudiante. Como es el primer estudiante, no puso en su nombre Sí, un lugar el geográfico. de pertenencia. El lugar claro. geográfico, que en ese entonces estaba en Palermo su cancha. Claro. Bien. Y claro, ahí había una mezcla de gente que hablaba inglés con gente que ni siquiera hablaba inglés. Justamente es uno de los motivos que estudiantes es promover el idioma castellano en las discusiones de la comisión directiva de lo que hoy es la AFA, ¿no? Porque al principio se discutía todo esto en, en inglés. El tema es que hay un partido que no termina, se suspende y a los pocos días se tiene que continuar. Entonces, si vos te fijabas en el reglamento, decía que el partido se tenía que jugar, entonces no había reemplazos, empezaba con 11 y se terminaba con 11. Entonces, en la continuación del partido, Estudiantes incluye cambios y Belgrano no. Claro, termina el partido, Belgrano va a la asociación diciendo es el mismo partido, en definitiva, corresponde que se lo den por perdido. Que se lo den por perdido por mala inclusión de jugadores. Y hizo cambios que no correspondía. Una discusión de aquellas, ¿no? De aquel entonces, por más que flema inglesa, la pasión del fútbol genera... Sí, sí. Ahí no hay ingleses, no hay criollo. Quiero ganar. Pasa con los ingleses también. Quiero ganar. El escritoriazo. Bueno, entonces así, en ese entonces, el poder del fútbol no estaba en la FIFA. El poder del fútbol estaba en The Football Association. A nivel mundial, el que reglamentaba cómo se jugaba era eso. Se discute de mandar una carta. A ver, esto también generó otra nueva discusión. Porque dependía cómo se redactaba la carta. Claro. Porque la posible resolución. Claro, porque vos en la carta podés influenciar al que va a leer el texto. Entonces, que la escriba un tercer club. No, y tenían que estar los dos de acuerdo de lo que se le iba a escribir, claro. Tanto Estudiantes como Belgrano. Bueno, escriben la carta. Para eso tenías que estar afiliada a The Football Association, porque si no, ¿quién eras vos para mandarle una carta a The Football Association? Entonces, estar en regla, a ver si teníamos la cuota paga, la de Football Association, todo lo que te puedes imaginar. Todo lo administrativo. Todo lo administrativo y burocrático, ¿eh? O sea, fíjense, la Asociación Argentina tenía que estar afiliada a The Football Association. Eso es claro. Hoy en día es insólito, ¿no? Hoy sí, bueno, estamos afiliados a la FIFA, pero a la Conmebol, pero nadie se le ocurre afiliarse a otra asociación. Bien, entonces después viene la respuesta. Entonces los ingleses... ¿A todo esto? Sí, sigue el torneo, sí, pero no es que tardan el otro año. Viene la respuesta, el correo funcionaba, ¿viste? Viene la respuesta. Entonces dice, bueno, a los ingleses les resultó curioso el tema, porque no había partido que se continuara al otro día. Si el partido suspendió, debe haber un culpable. Ese culpable tiene que ser castigado. Y en este caso, bueno, el problema era el árbitro que lo había suspendido, entonces no había un culpable. Entonces se podía aducir de que el local, Estudiantes, había empezado tarde porque no tenía la cancha reglamentaria. Podemos deducir de que Belgrano había llegado tarde, pero en definitiva se habían puesto de acuerdo para jugarlo. Entonces era como que la responsabilidad caía en el árbitro. Entonces, bueno, no había un club culpable. Entonces dice, el inglés le contesta que para ellos el partido se empieza de vuelta. No es que hay una continuación. Claro, es otro partido de cero. Es otro partido, con lo cual le termina dando la razón a Estudiantes, que era el que se suponía que estaba más alejado de las costumbres inglesas, porque Belgrano estaba justamente lo más representativo a nivel futbolístico de los ingleses, más que Alumni sobre todo, porque en Alumni ya había mezcla, ¿sí? Pero en Estudiantes la mezcla era total, porque el nombre ya te lo decía, Estudiantes, sí. Era la burguesía, representaba de alguna manera, a ver, estudiar en el secundario para aquel entonces era como hoy estar estudiando en la universidad, no era para cualquiera llegar a principios del siglo XX estar estudiando terminando un bachillerato, por ejemplo. Era para gente que podía pagarle a los hijos, por más que la educación sea gratuita, lo que sea, los libros costaban, ¿viste? Entonces no era para el común de la gente. Entonces, de alguna manera Estudiantes tenía una mezcla de algunos que ya estaban con los ingleses, descendentes británicos, pero la gran mayoría era
de lo que podríamos llamar hoy en día la burguesía local, ¿no es cierto? Que ya se iba mezclando, compenetrando con este juego maravilloso que es el fútbol. Entonces lo curioso es que justamente, como te decía antes, la gente de estudiantes que no era la que dominaba tanto el tema inglés, termina recibiendo la razón, y con lo cual el partido que gana en la cancha se lo considera como válido. Claro. Y sigue en la Copa, y en ese caso Belgrano quedó eliminado. ¿Cómo era la relación o cómo confluían las distintas las organizaciones del fútbol de Buenos Aires, Montevideo, Santa Fe, en el tema de la organización, el tema de los torneos? ¿Cómo se manejaban? Mirá, a los inicios podemos decir que la Asociación Argentina era una especie también de Confederación Sudamericana. Porque si bien la Asociación Argentina estaba asociada de Fútbol Association, era como que tomaba el rol de lo que hoy es la FIFA. Claro, que es la Federación Británica, sí, la que rige el fútbol inglés, ni siquiera claro, inglés, porque los escoceses tenían su federación, y así. Era la Federación Inglesa. Sí, y la Asociación Argentina de alguna manera hacía las veces de Conmebol. La Asociación Uruguaya, los chilenas, hasta asociaciones brasileñas para jugar con Argentina tenían que afiliarse a la Asociación Argentina. O sea, era una organización distinta, primaria todavía, ¿no? Porque esto estaba creciendo. Fíjate que recién en 1916 se crea la Confederación Sudamericana, claro, la Conmebol. Y ya para entonces sí, ya la cosa queda más clara, no existen las afiliaciones cruzadas, pero al principio lo que hacía era, para poder jugar había que estar afiliado porque esa es una regla que imponen los ingleses de entrada. No se puede jugar con alguien que no está afiliado. Con lo cual generan el monopolio. O sea, está bien, dos equipos de colegio que juegan entre sí, no pasa nada, pero un equipo afiliado, que ya es importante por el hecho de estar federado, afiliado, como decimos hoy en día, federado, vos querés jugar contra ese equipo porque se supone que están jugando los torneos importantes. Bueno, no te dejan jugar con equipos no afiliados. Por supuesto, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Formamos un equipo que le llamamos distinto y jugamos igual, pero no está jugando, por ejemplo... Sí, pero el nombre es otro, ¿no? Claro, no hace mucho pasó, ¿viste? Jugaba, en vez de Argentino Junior, era Cebollita, ¿viste? Para que puedan jugar los torneos. Evita. Claro, exacto. Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Le cambiamos el nombre, y también porque, a ver, un equipo de primera que juegue contra otro equipo que no es de primera y pierda, ¿viste? Era como también contraproducente, ¿no es cierto? Entonces... a ver, no solamente Argentino Junior, todos los equipos tenían... todo, por supuesto, sí. Es el más conocido por el tema Maradona, de que estaba Cebollita, bla, bla, bla. Pero todos los equipos tenían usaban un nombre de fantasía para poder jugar en esos torneos, ¿no es cierto? Y en ese entonces pasaba lo mismo, nada nuevo bajo el sol. Osvaldo, ¿cómo era, o cómo fue, mejor dicho, la actuación? Acá en la tapa veo el escudo de River, el escudo de Boca, hoy por hoy los dos clubes más importantes que hay en la Argentina. ¿Cómo fue la actuación de ellos en esta prehistoria de la Libertadores? Y qué importancia hace un ratito nos contabas que en muchos casos era más importante ganar esta copa que el propio torneo, en este caso de Buenos Aires. Sí, especialmente en los primeros años. Ya los mismos diarios te lo dicen, las revistas de entonces te lo dicen. La final era el partido más importante del año. Inscribirse en esto salía mucho más caro que inscribirse en el campeonato. Y vamos a entender una cosa. Acá no es como en Uruguay, ¿no? Que de entrada aparecen Nacional y Peñarol, sobre todo Peñarol, y un año siguiente aparece Nacional y se mantienen. Boca y River todavía en 1900 no estaban fundados. Claro. Entonces empiezan a aparecer y a crecer más tarde, y llegan a ganar los dos una vez cada uno la copa, ¿no es cierto? River en 1914, Boca en 1920, pero son, al contrario de lo que pasó en Uruguay, aparecen en forma más tardía que entonces.
El tema era que hay un tema que es utópico, ¿no? Que hubiera pasado si Alumni y Belgrano hubieran seguido, si Atlético del Rosario hubieran seguido, que eran los cuadros más importantes de la época. Bueno, es ucronismo, como se llama, ¿no? En el sentido de que no sabemos. Nunca se va a saber. Nunca se va a saber, posiblemente hubieran sido ellos los equipos más populares, en vez de Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo. Pero bueno, así es la historia, ¿no? del fútbol argentino. Después aparecen Boca y River y empiezan a crecer y pasan a ser los equipos más importantes de hoy en día, ¿no es cierto? Y en aquellos años, tanto Boca como River también le daban importancia a esta copa, teniendo en cuenta, vos sos historiador de River también, los equipos, los planteles, los jugadores eran los mismos, se reservaban para un torneo, para el otro. Claro, tanto Boca y River aparecen, digamos, en una segunda, como te decía, en una segunda etapa de esta copa, ¿sí? Lo que yo te pongo énfasis que al comienzo era la importancia de la copa. Después era como que la Copa al Lau empezó a reemplazarla, ¿no? Que aparece en 1916 porque hace jugar a los campeones de Argentina con Uruguay. Pasó a ser la más, empezó a tener más, claro, ahí generar más expectativa. 1916 estamos hablando, ¿no es cierto? Pero sí, le daban, por supuesto, le daban importancia, y fíjate que era mucho más difícil ganar esta copa porque aparecían los uruguayos y los rosarinos que ganar el campeonato, ¿no es cierto? Y a nivel organizativo, el fútbol argentino tuvo varias, hasta la creación de la AFA en 1934, momentos donde había dos asociaciones, una asociación, una federación y demás. ¿Cómo convivían en el jugar esta copa? ¿Quiénes eran los que participaban? Sí. En el 14 creo que hay una... Del 12 al 14 hay la Federación Argentina de Fútbol, y después en 1919 se crea la Asociación Amateurs. Esta copa siempre fue de la asociación, yo le llamo asociación a la oficial, digamos, claro, ¿no? Es una copa siempre que fue de la asociación, no fue de la Federación Argentina de Fútbol, no fue de la Asociación Amateur, que en su reemplazo también armaron sus torneos de eliminación, pero no llegaron a tener una final internacional. La ventaja de esta copa es que siempre se jugó una final, hubo participación de equipos uruguayos. En cambio, en los torneos de la Federación Argentina y tanto de la Asociación Amateur siempre fueron locales. Entonces, esta copa tiene esa ventaja. La Federación Argentina de Fútbol también jugó su copa, su torneo por eliminación. Hay casos curiosos, ¿no? Porque esto también es interesante y está bien relatado en el libro, porque a partir de un determinado momento, el ganador local de la Copa Competencia pasa a ganar la Copa Jockey Club. En realidad la Copa Jockey Club originariamente era una copa que se jugaba dentro de la Federación Argentina de Fútbol. 1913, 1914 era un torneo del segundo nivel de la Federación Argentina de Fútbol. Y cuando se produce la fusión y se consolida en realidad en 1915, si bien la fusión se toma como que es a fines de 1914, en realidad se consolida... A partir del 15, sí, claro. En realidad el primer torneo armado ya fusionado es 1915, y porque los primeros asambleas había bastante disputa y estuvo picantes. A punto. Sí, picantes, no se ponían de acuerdo con el nombre que le tenían que dar. Aldao era un personaje de aquellos, un caudillo de aquellos, y no era fácil de convencer, ¿viste? Que era el presidente de la federación. Claro. Presidente de GEVA, que era el Club de Gimnasia y Esgrima, que está en Palermo, era un club muy importante en aquel entonces. Entonces, era un caudillo de aquellos no fácil de convencer y que tenía mucho poder político, digamos, no solamente en el fútbol, sino también tenía contactos con las autoridades políticas y lo hacía llevar a tomar decisiones importantes que había que respetar. Bueno, entonces estaba diciendo que la Copa Jockey Club en realidad era el premio que se le daba al ganador del torneo de segundo nivel de la Federación Argentina de Fútbol. Cuando se produce la fusión en 1915, se lo reasigna al ganador argentino de la Copa Competencia, con lo cual pasa a tener un trofeo, y se lo hace retroactivo en 1913, que ya en 1913 la asociación dice que va a ganar va a ganar una copa el ganador argentino, pero todavía no estaba asignada la copa.
cuando se produce la fusión, la Jockey Che, Club, acá hay una copa. esta es la copa que, Claro. entonces aparece de 1913 en adelante, el ganador argentino aparece también como Campeón ganador de la Copa Jockey de la Club. Copa Jockey Club. Y curiosamente, en realidad, en la página del AFA lo hacen retroactivo de 1907 y no hay en ningún lado encontré un reglamento que se lo haga a partir de 1907, sí de 1913. O sea, la AFA que está dando copas en este momento bueno, ahora tendría que corregir esto Sí. y dárselo al primer ganador, en este caso estudiantes que le decimos de Buenos Aires, como el Bueno, primer ganador. ya Pero en realidad el claro. primer ganador no es Estudiantes de Buenos Aires, sino a partir de 1913. 13. Bueno, ya digo, vamos a empezar a hacer el listado y van a empezar a aparecer los clubes reclamando su Sí. copa. Sí, bueno, como aparece en la página de estadísticas, están como contentos por tenerla, ¿no? Pero en realidad no la tienen. Bueno, Osval, te agradezco muchísimo este rato con nosotros. Gracias por haber venido, contarnos estos antecedentes en la prehistoria de la Copa Libertadores, que ahora va a empezar en unos días más la fase de grupos, para conocer un poco, ¿no?, estos torneos que se jugaban en la época amateur y que en definitiva después o años después terminaron teniendo ese carácter oficial, como bien vos decías, que la Conmebol tomó y oficializó. Muchas gracias, Osval, por venir. No, gracias a vos por invitarme y bueno, espero que haya sido entretenido Sí, para por ustedes y supuesto. para no te vaya, para las escuchas de No Te Vaya Campeón. Muchas gracias.